Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Buenas tardes, nuevamente nuestro programa Discapacidad en Acción. Hoy tenemos un tema muy especial, pero no sin antes, amable audiencia, les quiero presentar a quien me acompaña hoy acá en el estudio, que es Diego Jonathan Moreno Ramírez y Ivonne Lerma. Y este es su servidor, Giovanni Liscano. Bueno, Diego, hoy vamos a tener un tema muy especial y es un tema de trascendencia nacional. Entonces, Diego, ¿de qué se trata el tema de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de los cuidadores, de esas personas que, como su nombre le indica, cuidan a las personas con discapacidad. Muchas veces son, digamos que en este mundo, como los grandes olvidados, porque algo que yo he podido observar es que muchas veces la atención se centra en la persona con discapacidad exclusivamente y se tiende a olvidar, que estas personas están la mayor parte del tiempo ahí, duermen con la persona y son personas pues que, como les voy a explicar más adelante, también tienen necesidades, al igual que la persona con discapacidad, y que son, digámoslo así, los actores principales, o bueno, uno de los actores principales en este proceso de rehabilitación. Y pues la idea es hablar de las necesidades que ellos tienen y de lo que puede pasar cuando estas necesidades no son cubiertas de forma adecuada. Bien, Diego, sí, y lo otro también queremos hoy en nuestro programa dar a conocer, digamos, todas aquellas situaciones que se desconocen en los diferentes, digamos, estratos o sí, digamos, culturas, donde realmente la vida del padre cuidador o del familiar cuidador de persona con discapacidad es una situación bastante compleja, bastante especial y bastante de admirar. Esto queda uno realmente anonadado de cómo les toca a las personas, a los padres, al familiar cuidador vivir. Esto no es nada fácil y entonces hoy en nuestro desarrollo vamos a dar a conocer esas facetas que ignoramos y que nuestro objetivo es de que en un tiempo no tan alejado se reconozca esta labor del cuidador, que realmente se les garantice el derecho, porque solamente se visibiliza a la persona con discapacidad y en algunos derechos hacia la persona con discapacidad, pero al que sí se tiene olvidado es al familiar cuidador. Y dentro de estas actividades, para que se reconozca esta labor, viene una fecha muy especial. ¿Cuál es, Diego? Esta fecha es el 5 de noviembre, es el Día Internacional del Familiar Cuidador. Bueno, y hoy acá en el estudio, como ya ustedes lo escucharon, nos acompaña una madre, se llama doña Ivonne Fernanda Lerma Rojas. Ella es madre de una niña y pues la tenemos acá en el estudio para que nos cuente de cómo es esa vida que desconocemos nosotros, la sociedad, que es una vida que no se tiene en cuenta de la vida que les toca a ellos. Entonces, doña Ivonne, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra usted? Buenas tardes, don Giovanni, buenas tardes, Diego. Gracias a Dios me encuentro bien y la verdad, sí, como lo decía Diego, somos parte principal para los cuidados de nuestros hijos con discapacidad. Soy una madre cabeza de hogar, soy una madre soltera en la que vivo las 24 horas de los 7 días al cuidado de mi niña. Cuando ella tiene sus infecciones urinarias que son debido a su malformación y se requiere de hospitalización, la vivencia de nosotros junto a ellos es de 2 a 3 semanas, en ocasiones más tiempo. Esto nos quita el espacio para nosotros poder también trabajar, para poder sustentar nuestros propios gastos. Esto nos inhabilita un poco la situación económica, pero sumado a esto hay
otra parte, hay otra cara donde también nos arrincona, por decirlo así, porque las EPS incumplen muchas solicitudes de los especialistas entre cirugías, medicamentos, todo lo que requieren nuestros hijos. Bueno, Ivonne, yo quería preguntarte, ¿cuántos años tienes tú ya desde que, bueno, tu hija recibió el diagnóstico y cómo reaccionaste tú? O sea, cuando... O sea, te hiciste consciente de que, bueno, que tu hija tenía esta discapacidad. O sea, esto lo digo porque yo he visto que muchos papás, cuando reciben un diagnóstico de estos, pues muchos pasan como por un proceso de duelo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo pasaste tú eso? Precisamente esa es la palabra correcta. Es un duelo que tenemos que vivir porque es un impacto que nos derrota. Definitivamente ninguna madre, pues, esperamos que nuestros hijos tengan problemas de salud. Y eso es un impacto que nos agobia, nos entristece, nos llena de depresión. Pero el tiempo nos va dando la fortaleza, el tiempo nos va enseñando que debemos cumplir y seguir adelante con esta misión, porque es algo que Dios dispone en nuestras vidas. Y son hijos que despiertan un amor muy especial por nosotras las madres. Ese amor es el que nos fortalece para luchar día a día, ya que nos convertimos en las voces de ellos en contra de todas las situaciones difíciles en las que nos atropellan a diario las EPS. Bueno, y otra pregunta interesante sería, ¿cómo lo tomó tu familia? Tu pareja, si tenías, ¿qué sucedía ahí? Pues en ese momento me centré más en mis sentimientos, en mi esperanza, en aprender todos los cuidados de mi niña de ahí en adelante, llevándolo como un duelo, obviamente. Y muchas madres pueden identificarse con esto que voy a decir, porque en el principio, entre ese duelo, uno se da mucho látigo pensando el día de mañana de sus hijos. Cuando uno pasa por un parque y ve niños corriendo, niños saltando, eso nos duele, nos entristece, pero igual son cosas que con el tiempo se van asimilando. Y en cuanto al padre de mi hija, pues no veo que a él, pues no sé qué tanto le haya afectado a él sentimentalmente, pero hasta el día de hoy puedo decir que no ha sido mucho lo que le ha dolido, lo que le afectó, porque es un padre ausente totalmente para la vida de María Salomé. Bueno, doña Ivonne, y dos preguntas, le va a hacer una, y es ¿cómo ha podido usted sufragar, cómo ha podido usted superar la situación para el tema de los gastos para con la niña, y cómo ha sido el tema para sufragar los gastos, porque no sé si usted tenga vivienda propia o paga arriendo, el tema de servicios, el tema de alimentos, la niña necesita de algún alimento especial, el transporte, el vestuario, la recreación, o sea, ¿cómo es esa vida de ustedes allí? Porque no la conocemos, o sea, no sabemos si es que ustedes son gloriosos o es que tienen mucha plata o qué, porque no la conocemos. O sea, cuéntenos, doña Ivonne, ¿cómo es ese, o sea, de dónde subsisten ustedes? Así es una situación que en realidad pues se nos dificulta a nosotras como madres, porque por lo menos yo trato de trabajar desde la casa para estar pendiente de los cuidados que requiere mi niña. Por ejemplo, ofrezco mis desayunos sorpresas, almuerzos, hago rifas, por algunas temporadas saco a vender tamales, pechuga rellena, ese tipo de cosas, pero en realidad sí se siente mucho como ese apretón económico, porque hay momentos en los que nos duelen no poder, o sea, no nos vemos capacitadas para sustentar todos nuestros gastos económicos, sobre todo en el caso mío, cuando tengo que vivir dentro de una clínica hospitalizada con mi niña, porque yo me hospitalizo con ella, las 24/7 horas estoy al pendiente de los cuidados, de los tratamientos que le estén aplicando dentro de su clínica, de su hospitalización. Cuéntenos acerca de lo que usted pueda, así resumidamente, doña Ivonne, que sabe que usted el tiempo en la radio es oro.
Cuéntenos el diagnóstico de su hija, o sea, ¿cómo es? ¿Cómo es el diagnóstico de su hija? ¿Cuál es la discapacidad de su hija? ¿Y cuántos años tiene su hija? La patología de mi hija es una patología de base. Ella nació con una malformación llamada cloaca compleja, con hidronefrosis bilateral, cerebelo pequeño, desencadenada de un trastorno de la succión por el que ella se alimenta a través de una gastrostomía, y entre la malformación le queda aún activa la vesicostomía, una cirugía más pendiente desde hace más de 4 años, solicitándosele a la EPS para el cierre de esa vesicostomía y así evitarle más infecciones urinarias. Bueno, doña Ivonne, y en este tema del cuidado, este diagnóstico que presenta su hija, ¿por qué no lo puede asumir otra persona particular a la madre? O sea, ¿por qué no? O sea, ¿qué es este tema de que otra persona no puede asumir el cuidado de Salomé? Precisamente los cuidados de María Salomé son cuidados extremadamente delicados, porque cualquier persona inocentemente puede acercársele a la niña, darle un vaso de agua que la puede broncoaspirar, servirle un platico donde lleve yuca, donde lleve carne o arroz, que esto me la puede hacer broncoaspirar, ya que por su trastorno de succión ella no hace masticación. Solo por vía oral se le puede ofrecer alimentos consistentes como la compota. Y asimismo la vesicostomía y el cambio de pañal y otros cuidados más personales de la niña, pues sé que otra persona no puede hacerlo con la misma delicadeza y el mismo respeto seguramente con el que yo lo hago. Bueno, doña Ivonne, y entonces usted está expuesta a una situación bastante compleja, según lo que nos dice. ¿Cómo sería una mejor calidad de vida? Porque sabemos de que si el padre está en unas condiciones estables, económicas, tiene vivienda y todo lo necesario para subsistir en una mejor calidad de vida, pues si el padre está bien, pues mejor va a poder atender a sus hijos con discapacidad, porque hablamos de hijos, porque conocemos cuidadores o madres cuidadoras donde sus hijos, 2 o 3 hijos son con discapacidad. Entonces, para entrar en ese contexto, sí, ¿cómo sería ese mejor sustento para ustedes? Pues para nosotros como madres cuidadoras sería mejorar el sustento, donde un gobierno se hiciera sensible a nuestra situación tan difícil y nos aportara una ayuda económica, más no esperamos que nos den limosna, no esperamos que nos miren con lástima, sino que por la parte legal nos pudieran ayudar con una pensión, que es lo mínimo, y con casa propia, porque las que no lo tenemos, pues nos toca aún mucho más difícil, obviamente. ¿No es algún tipo de apoyo, ya sea algún familiar o así, digamos, ayuda en concreto o no? Pues en sus momentos difíciles, donde pasé hospitalizada por 2 años con mi hija, recibí apoyo económico de mi familia. Mi familia vive en otra ciudad muy pues distante a donde yo me encuentro. Y en cuanto a las ayudas del gobierno, la verdad que somos como invisibles. Yo me llamaría que somos de las madres que nos hacen invisibles el gobierno. Bueno, doña Ivonne, entonces muchas gracias y pues esperamos verla a tener por acá, que nos acompañe en otro programa, porque sabemos de todas las situaciones que ustedes tienen que vivir. Muchas gracias, doña Ivonne. Aprendamos de la discapacidad. Bueno, hoy en Aprendiendo de Discapacidad tenemos a nuestro compañero, al ingeniero Diego Jonathan, que nos va a dar un concepto muy importante de un síndrome. Entonces, Diego, ¿cuál es el síndrome y cuéntenos de qué se trata? Bueno, eso es algo que se conoce como el síndrome del cuidador agotado o el cuidador quemado. ¿Qué es lo que pasa? Es un síndrome que está caracterizado por agotamiento físico, emocional, mental, que se presentan estas personas que tienen el rol de cuidador cuando tienen que cuidar por un periodo muy largo de tiempo. Esto se puede ver pues ya en cuidadores de personas con discapacidad cognitiva, con Alzheimer. O sea, esto se puede presentar cuando esa persona
que están cuidando requiere mucha atención, entonces puede pasar que ese cuidador se agote física, emocionalmente, o sea, es una situación donde el cuidador se siente sobrepasado. Si esa situación no se resuelve, entonces pueden aparecer, digamos, síntomas como cansancio persistente, problemas del sueño, irritabilidad, aislamiento social, altos niveles de estrés, ansiedad. Y esto al final acaba convirtiéndose en un riesgo para la salud mental del cuidador, y al mismo tiempo eso se vuelve una bola de nieve porque eso puede afectar la atención que el cuidador brinda a la persona con discapacidad. Entonces al final se vuelve algo que los acaba afectando a los dos. Sin embargo, algo que yo también quiero, digamos, decir también es que esto es algo que hasta cierto punto se puede prevenir. Lo importante es que ese cuidador tenga un equipo de apoyo alrededor, o sea, un equipo que conozca las necesidades. O sea, hay que tener presente que el cuidador va a haber muchas situaciones en que él no va a poder hacer todo solo, que él, digamos, necesita descansar, necesita recargar baterías, que él también como cuidador tiene sus necesidades. O sea, un cuidador, digamos, debería poder trabajar, tener pareja, sí, o sea, poder hacer sus cosas. O sea, la situación ideal sería que él pudiera delegar ciertas funciones. Lo otro también es que él necesita pues sentirse escuchado, o sea, esas emociones negativas de frustración, ansiedad, sería bueno que él tuviera con quien hablarlas. Aquí puede ser muy útil un grupo de apoyo. Bueno, yo he visto casos de madres de personas con autismo que han creado grupos de apoyo precisamente para eso. Y lo otro también es que esto del síndrome del cuidador agotado es que llega un momento, o sea, también se da porque llega un momento en que el cuidador acaba dedicando más tiempo a las necesidades de la persona con discapacidad que a sus propias necesidades. Entonces el cuidador puede, o sea, literalmente descuidar cosas como el tiempo que dedica a sí mismo, como decimos, agotarse. O sea, no, a veces el cuidador no tiene ni tiempo para relajarse. Entonces básicamente eso es como una forma de prevenirlo, aunque claro, la situación en la que viven muchos cuidadores que yo he visto no es una situación, digamos, fácil, porque algo que empeora este síndrome es si ese cuidador está en una mala situación económica. Si aparte de eso, ese cuidador perdió, digamos, a su pareja, si su familia no la apoya, o sea, esas son cosas que empeoran todo. Aparte de todo, muchos de estos cuidadores pues tienen la preocupación constante de qué será el futuro de su hijo, si su hijo será independiente o no, si su hijo podrá salir adelante, el qué pasará cuando yo no esté. Todo esto debería, bueno, los programas que se encargan de intervenir a las personas con discapacidad tenerlo en cuenta, o sea, dar asistencia no solamente a la persona con discapacidad, sino también tener en cuenta las necesidades del cuidador. Y como les digo, estos programas deberían pues permitirle al cuidador delegar funciones, que si el cuidador quiere irse un fin de semana de paseo, que lo pueda hacer, porque eso para él va a ser un descanso, para él va a ser algo que le va a permitir pues tener la mente más clara. Además que la labor que hacen los cuidadores es en cierta manera como una maratón, es, digamos, como algo en lo que ellos deben estar ahí constantemente andando, corriendo, y que para eso hay que tener mucha energía. Entonces eso. Rompiendo Barreras, la historia de vida de la semana. A continuación, vamos con nuestra sección Rompiendo Barreras. Y aquí en esta sección vamos a tener una serie de hechos de vida que realmente lo dejan a uno, bastante anonadado. Entonces vamos a iniciar con don Manuel Enrique Mantilla, padre cuidador de su hija con discapacidad. Hoy, hablando del padre cuidador, estamos realmente con un caso muy especial, pues sin el ánimo de levantar lástima y nada por el estilo, es lo que corresponde a la situación real que viven los padres cuidadores en Colombia. Entonces vamos a dejar que él mismo, en su calidad de padre, en el rol de padre cuidador,
se nos presente y nos diga, nos cuente de su historia, cuántos años lleva como padre y cuidador y el por qué le tocó asumir este rol. Mucho gusto, mi nombre es Manuel Enrique Mantilla Navas, aquí de la ciudad de Bucaramanga, Florida Blanca, Santander. Bueno, mi misión, y le agradezco mucho a mi Dios y a mi mamá, que en paz descanse, tengo el rol de padre cuidador. Esto lo estoy ejerciendo hace 17 años. Mi hija Manuela Alejandra presenta la patología síndrome de Angelman, muy poco conocido en Colombia. Somos 57 casos en el mundo, 57 casos en Colombia, el único en Santander. Faltan 2.000 casos por estudiar en el mundo. Esta patología es muy poco conocida en Colombia. No hay médicos, en especial no hay neuropediatras, no hay genetistas, no hay psiquiatras infantiles, no hay nadie preparado para esta patología, lo cual me ha tocado luchar muchísimo con la salud, porque acá, aparte de Santander, ha sido una salud muy mediocre, todo ejerce bajo tutela, desacatos y muchas cosas más. Gracias, don Manuel. Don Manuel, ¿y cómo es el día a día a usted? ¿Cómo es esa rutina diaria con atender a su hija en ese aspecto? Bueno, mi rutina es 24/7, estar muy pendiente de ella. Ella depende totalmente de mí. Es una niña con la discapacidad cognitiva, física y además recurre a todo, al baño diario. Cuando tiene su respectivo periodo hay que cambiarla, darle sus alimentos picados para que no se broncoaspire y sucesivamente darle sus alimentos, sacarla a las caminatas, no dejarla que se postre en cama. Eso es 24/7 para todo, cambio de pañal, aplicar cremas antiescaras. Eso es para mí. ¿Y los oficios de la casa, usted cómo en qué momento usted los hace? ¿A qué horas cocina? ¿Cómo es todo ese diario vivir suyo? Bueno, el diario vivir mío, Manuela se levanta tipo 6:30, 7 de la mañana, es un relojito, no lo conoce, la siento en el mueble, voy preparando su desayuno, puede ser un caldito con arepa y aguapanela, humildemente, o si hay aguapanela con pan, con eso se conforma la niña. La tengo sentadita en el sofá, preparo el alimento, se lo enfrío, pasa al comedor, le pico su respectivo desayuno. Tipo 7:30, 8, la paso al baño, la siento en su silla, la baño con agua tibia cuando tiene su periodo menstrual y así sucesivamente. Bueno, don Manuel, y aquí viene la pregunta del millón. ¿Usted cómo subsiste? ¿Usted tiene algún ingreso o usted es un hombre bastante adinerado para subsistir con toda esta responsabilidad? Por ejemplo, ¿cómo hace usted para el tema de vivienda, para el tema de transporte, para sus cosas diarias, para su vestir, o sea, todos estos gastos de servicios, o sea, todo este gama de gastos que tenemos por obligación que cumplir? ¿Usted de dónde saca para suplir todas estas necesidades, don Manuel? Bueno, yo le agradezco esta pregunta porque sinceramente vivo la voluntad de Dios y a voluntad de mi mamá, que vuelvo y repito, que en paz descanse. Hay vecinos, o de todas maneras esporádicamente, no es que tenga una hija económicamente que esté bien, sino que me ayuda y me da mensualmente el mercado, pero hay veces que nos hemos visto a gatas, como les digo, un tostado y una panela y un huevo para 2 personas, desayuno, almuerzo y comida, no, eso no es justo. A raíz del fallecimiento de mi mamá no he podido laborar, no tengo vida laboral estable porque me han puesto a escoger entre la niña y el trabajo. ¿Qué me toca decir? La niña, porque tiene una responsabilidad muy grande. El cuidado de ella es permanente, vuelvo y le repito, 24/7. Ahorita el comentario, los servicios están que me quitan la casa, que es una sucesión que mi mamá, que en paz descanse, nos dejó. Debo 2 millones de agua, debo 2 millones de luz. Prácticamente no sé si el Estado se irá a comer la casa porque no sé de dónde sacar ese dinero. Don Manuel, y en el aspecto de su vida, ¿cómo hace usted para dividir todo este tiempo entre el trabajo, su vida diaria como persona, como cabeza de hogar? O sea, este rol, ¿quién le ayuda a usted, por ejemplo, cuando usted se enferma, o es que usted no tiene derecho a enfermarse? O sea, cuando usted se enferma, ¿cómo hace o quién le atiende a la niña? Pues yo la verdad le agradezco a mi Dios, yo no tengo ningún derecho a enfermarme, porque si yo enfermo,
nadie me va a cuidar la niña. Yo le pido mucho a mi Dios que me proteja, me cuide y me guarde. Si yo tengo una cita médica, me toca con ella. Si voy a tener una cirugía, me toca programarme, buscar una persona que me la cuide. Vuelvo y le repito, la que hacía ese rol de madre fue mi mamá. Vuelvo y les digo que en paz descanse. Ahorita yo no tengo derecho de nada. Mi vida social solamente se mantiene a base de mi hija. Yo no salgo sino con ella. Bueno, don Manuel, y bueno, usted para su futuro, para su vejez, ¿qué está pensando? ¿Está cotizando? O sea, ¿cuál ha sido su construcción para ese futuro, para la vejez? Y ahí por ahí derecho mismo, don Manuel, me disculpa, esto lo hago sin herir susceptibilidades. Mi objetivo es poder realmente conocer y que el país y la humanidad conozcan la realidad de lo que, cómo vive un cuidador hoy en día en Colombia con un niño o con una persona con discapacidad. Entonces, ¿cómo va a ser ese futuro para Manuela? ¿De dónde, quién la va a cuidar? ¿De dónde va a subsistir ella? ¿Cómo va a ser eso? ¿Usted ha pensado en eso, don Manuel? Pues sinceramente sí lo he pensado. Cuando lo pienso, la verdad me pongo muy triste y lloro. Entonces, la psiquiatra, la psicoterapeuta y la psicóloga me dicen que no piense en eso, sino viva el día a día. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a cotizar una pensión en el cual no estoy trabajando, no estoy laborando? No tengo un ahorro digno porque no laboro. Entonces, ¿qué hago? Vivir del día al día y esperar que mi Dios me dé 100 años más de vida para seguir protegiendo a mi hija, que es el amor de mi vida. Gracias, don Manuel. Bueno, ¿y cómo hace usted también, por ejemplo, para el tema? ¿Usted tiene momentos para recrearse, usted, para hacer deporte, para su vida privada, para para su vida personal? ¿Usted cómo hace, don Manuel? Pues la vida social mía es muy inestable porque si voy a recrearme, lo hago con mi hija, caminamos, disfrutamos cuando podemos ir a piscina, a parques recreacionales, y si no, pues vivimos, como vuelvo y le repito, el día a día acá en la casa, nuestras caminatas, pero en el momento no he podido tener pareja o estar establemente con alguien porque yo tengo que pensar en que si quieren a mi hija, me quieren a mí, mientras tanto no puedo hacer yo eso, darme ese gusto. Bueno, don Manuel, ¿y Manuela está asistiendo a la parte educativa, ya está recibiendo o está incluida dentro del tema educativo? No, aquí vuelvo y le repito, en Bucaramanga no hay ninguna fundación porque ellos no merecen fundación, ellos merecen estar en escuelas normales. Siempre fue negado y siempre ha sido por debajeado porque solamente busca la alcaldía precisamente de Florida Blanca, buscar contratos con fundaciones que no cumplen los requisitos para ellos, o los profesores o los terapeutas no tienen inclusión. Ahorita por motivos de la pandemia la niña vienen los terapeutas físico, ocupacional y de lenguaje, pero no ha podido tener escolaridad. Bueno, y en el tema de salud, pues sabemos de que esto está complicado en Colombia, pero ¿cómo usted ve el sistema de salud en Colombia para que atiendan el tema de discapacidad? ¿Eso lo están llevando las EPS a feliz término o usted se siente que le están vulnerando los derechos a Manuela y a usted? En parte sí se le están vulnerando los derechos porque, como le digo, paso a realizar son derechos de petición, esperar 5 días hábiles que son negados, presentamos la negación, entonces ya seguimos con entablar una tutela, esperar la tutela según si va para segunda instancia, 48, 12 días hábiles, y si llegan a vulnerar esto me toca con el derecho de con el desacato. Esas son las recurrencias a seguir. Bueno, Manuel, muchas gracias por contestar nuestras preguntas y esperamos que poder tener la posibilidad de grabar un programa en Discapacidad en Nación nuevamente. Muy agradecido a usted, don Giovanni, que Dios lo bendiga por tenerme en cuenta y espero que con escucharme los padres y las madres, cabeza de familia que tengan personas con discapacidad, sigamos adelante, porque si perseveramos vamos a alcanzar siempre lo que necesitamos para nuestros hijos. Felicidades, un fuerte beso y un fuerte abrazo para todos los que van a escuchar este programa. Bendiciones. Y también viene otra presentación de otra señora con un hijo de autismo y ella es Ángela Corredor. Bueno, Ángela, cuéntanos qué significó para ti el ser madre o el enterarte que ibas a ser madre de un hijo con discapacidad. ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo reaccionaste al respecto? ¿Qué ha significado ser madre de una persona como mi hijo? Una persona con autismo, que es
la discapacidad que se le diagnosticó, pues uno nunca espera tener un hijo diferente. Es un recorrido muy difícil de aceptación, de búsqueda de información, porque cuando uno recibe el diagnóstico, no recibe información sobre la discapacidad que se diagnostica. Entonces uno tiene que empezar a buscar por su lado la información, contactar familias que ya hayan vivido ese camino, para que uno tenga una guía de cómo empezar a entender a su propio hijo. Yo empecé a buscar información, empecé a ser muy observadora de las conductas de mi hijo, de las necesidades, y así fue como fui comprendiéndolo y empecé a asumir este camino que me tocó como madre, como cuidadora de un hijo diferente. Bueno, Ángela, cuéntanos para ti qué desafíos ha representado ser la madre de Sebastián, ser la madre de una persona con un diagnóstico de autismo. Ser madre de un hijo con una discapacidad supone muchísimos retos. Muchos padres hemos tenido que aplazar nuestros proyectos personales para asumir el cuidado total de nuestros hijos. Hemos tenido que empezar a aprender sobre leyes para poder defender y garantizar sus derechos. Hemos tenido que ser maestros también. Hemos tenido que ser psicólogos, aprender incluso de neurología, aprender de muchas disciplinas que un padre de un hijo neurotípico o normal, entre comillas, jamás tendría que aprender. Nosotros nos llenamos de conocimientos para poder darle a nuestros hijos la mejor calidad de vida posible. Entonces eso supone muchísimos retos, muchísimo agotamiento mental, agotamiento físico, agotamiento emocional. Es un reto muy grande el que asumimos las familias, las madres cuidadoras. Bueno, Ángela, cuéntanos ahora qué piensas y qué crees que necesitan los cuidadores familiares, los padres cuidadores de personas con discapacidad. Las madres cuidadoras de personas con discapacidad tenemos muchísimas necesidades que no han sido vistas ni que han sido solucionadas por ningún organismo del Estado. Y yo creo que lo que más necesitamos es apoyo para nuestros hijos a lo largo de todo su proceso, desde la infancia hasta la adolescencia y sobre todo en la edad adulta, para que se generen oportunidades y se ratifiquen sus derechos como personas que tienen y merecen ser parte de la sociedad, sentirse útiles a pesar de su discapacidad, ¿no? Y necesitamos también ese apoyo no solo económico, que pues tampoco es que sea muy importante, porque en realidad el apoyo económico que se está dando a madres cuidadoras que sacrifican su parte laboral por dedicarse todo el tiempo a sus hijos, eso no se está teniendo en cuenta. Debería crearse una ley, no sé cómo vaya esa ley que se está en este momento como creando, para que se les dé como una cuota mensual a las madres para que puedan asumir el cuidado de sus hijos sin el sacrificio de su parte económica. Igualmente creo que debería dársele a las madres cuidadoras apoyo psicosocial y terapéutico también, porque somos mujeres que estamos cuidando de nuestros hijos 24/7 y eso nos agota, nos quema, nos lleva a estados de salud donde nos vemos complicadas por tanto tiempo al cuidado de personas que requieren, que son muy demandantes. Entonces, nuestros hijos son inmensamente amorosos y los amamos, pero también necesitamos que nos apoyen y que no nos olviden durante ese proceso, que nos den ese apoyo que tanto necesitamos y que no nos olviden como cuidadores. Ahora vamos a tener a mi mamá. Bueno, para los que no saben, yo soy una persona con autismo, tengo síndrome de Asperger y mi mamá pues la persona que me ha cuidado y todo, entonces allá le vamos a hacer algunas preguntas para que la puedan conocer mejor. Bueno, mamá, para ti,
¿qué ha significado tener un hijo con discapacidad como yo? Pues cuando yo me di cuenta que tenía un hijo con discapacidad, para mí fue muy duro, empezando porque fue un parto prematuro de 6 meses y medio, no pesó sino 1.600 al nacer, duró 15 días en incubadora. Entonces pues yo asimilé todo eso porque sabía que los niños que duraban en una incubadora bastante tiempo iban a tener problemas de ojitos por las subidas y bajadas de presión de oxígeno, pero empecé a notar que era diferente cuando ya tenía 2, 3 meses, que no agarraba los juguetes en la cuna, no era muy quieto, muy tranquilo. Entonces, pues la asimilada fue un poco dura porque pues no tenía apoyo de nadie, yo estaba sola, eh, me hacía preguntas, ¿por qué yo? ¿Por qué él tiene su cuerpo normal? ¿Qué pasó? Si fue el oxígeno, la hipoxia que hizo. Bueno, mamá, ¿y qué desafíos representó para ti mi discapacidad, mi diagnóstico? El desafío que representó para mí tener un hijo con discapacidad, pues fue grande, ¿no? Porque me tocó empezar a hacerle a hablar con las terapistas del hospital, a buscar a dónde llevarlo a las terapias, cómo lo iba a sacar adelante, buscar la manera de que yo pudiera tener acceso en esa época a un neuropediatra, a un terapista, a un fonoaudiólogo, a una terapia ocupacional, terapia del lenguaje. Todo eso costaba una plata, entonces pues yo lo empecé a asimilar, a preguntarle en el hospital a las terapistas qué tenía que hacer para empezarle a hacer terapias en la casa, sacarlo a caminar, hablarle, estar todo el tiempo que tenía disponible con él. Significó algo muy grande. Tener un niño con autismo, pues sí, fue algo muy grande porque algo muy diferente, algo que requería más cuidado, sobre todo porque por nada lloraba, era como muy apegado a mí y a los hermanitos, pero a pesar de todo, con mucha terapia, no dietas, sino solo terapia y cariñito y todas esas cosas, pude sacarlo adelante, hacer que estudiara. Eso sí tuvo problemas al estudiar porque era un poquito como mal geniadito. Entonces las profesoras me decían que lo llevara al psicólogo y así empezó la terapia. Ya estando estudiando, salía del colegio, me lo llevaba para las terapias, le hacían 2, 3 terapias diferentes, ocupacional, del lenguaje, física, para que aprendiera a correr, a coger las cosas con la mano y todo hasta que creció y ya se le vio bastante mejoría. Todo es la terapia. Yo no creo en que darles eso que dicen ahora, que hipoclorito de sodio, que yo no sé qué, que no, que dietas de varias cosas, no, la terapia es lo que hace que el niño, el psicólogo, la terapia es lo que hace que el niño sea una persona mejor. Bueno, mamá, ¿tú qué piensas que es lo que más necesita un padre cuidador de una persona con discapacidad? Mire, las madres y los padres de personas, de niños con discapacidad, necesitan mucho apoyo, apoyo de la familia, apoyo de la institución donde va a estudiar, apoyo del entorno en que vive, pero eso no se ve, porque las personas, las familias, el colegio, los niños, pues ven al niño como un niño diferente, como un niño bobo,
no hay apoyo, sobre todo las madres de escasos recursos económicos, les toca luchar mucho porque eso para ir a conseguir las citas para las terapias es un problema. Debería, cuando un niño tiene problemas con autismo, en la EPS de una vez, el psicólogo, el neuropediatra, y que le hicieran todo el tratamiento que requiere. Los profesores tener más psicología para saber tratar a un niño con autismo, porque empezando que mi hijo tuvo problemas ellos son muy espontáneos, muy sinceros, y como ellos son inocentes, ingenuos, ellos no ven las cosas que ven las otras personas, que una persona se está burlando de ellos, que está pensando mal, eso para ellos no lo notan. Entonces mi hijo, cuando le decía algo a alguna profesora, él le contestaba espontáneamente en su modo de ser, y las profesoras le falta mucha psicología para saber detectar cuál es el niño que tiene autismo, que tiene problemas, y saberlo tratar mejor. A mí me llamaban y me decían las profesoras, es que él me contestó feo. Entonces no era que él le contestara feo, era su forma de él contestar. Entonces sí es el entorno el que ayuda mucho al niño, y sobre todo el papá y la mamá que tengan disponibilidad de tiempo, cariño, amor, y le den todo el apoyo que ese niño necesita. Todo el apoyo. Y sí deberían haber centros especiales donde uno los llevara y le hicieran todo, porque yo les cuento, yo bregué muchísimo en un lado y en otro para hacerle las terapias a mi hijo, mucho. Muchas veces no tenía ni para el bus, pero allá estaba y me tocaba pagar las consultas de neuropediatría, que hace más de 25 años me costaba 50.000 pesos la consulta de un neurólogo, y yo no tenía esa plata, pero de algún lado la sacaba. Y para todo, pues como lo veían así, me lo dejaban de último. Pero sí, falta que el gobierno, que las instituciones, que la familia le dé más apoyo a la persona que tiene que luchar con ese hijo, en especial a las madres solteras. Pienso yo que debe ser así. ¿Qué se está haciendo en discapacidad? A continuación viene la sección ¿Qué se está haciendo en discapacidad? Y hoy nos acompaña una madre cuidadora y ella nos va a contar, pues yo omito presentarla porque ya es reconocida, pues ella se va a presentar y nos va a contar cuántos años lleva en este rol, en esta misión de familiar cuidador. Entonces, doña señora, porque es realmente una señora que de admirar por todo lo que hace como líder de los familiares cuidadores. Entonces, siga, señora. Bueno, mi nombre es Clementina Ramírez. He sido una de las promotoras acá en Santander de la ley del cuidador familiar. Una lucha incansable porque se nos reconozca, se nos reconozca como grupo poblacional y se nos remunere por nuestra labor. No que se nos den bonos de 120.000, 160.000 pesos y con eso vaya y viva. No, es una remuneración porque es que lo que nosotros hacemos es una labor por año. Yo llevo 36 años, mi hijo tiene 36 años, empecé a los 18 años, me gradué, entonces empecé esa carrera de cuidador familiar a los 18 años, tengo 55 años. Y pues esa es la lucha de nosotros, ¿no? ¿Y cómo es el tema doña Clementina? Explíquenos, porque es que no logramos entender sobre si es padre cuidador o familiar cuidador o cuidador. Explíquenos esa parte, cuál es la diferencia entre cuidador y familiar cuidador de persona con discapacidad. Pues existen varios cuidadores, ¿no? Uno puede cuidar la naturaleza, puede cuidar los animales, puede cuidar el entorno donde vive. Sí, nosotros somos
cuidadores familiares. No solo las madres son cuidadores, no solo porque entra la mamá o el papá o el hermano o la tía o el abuelo o la abuela, cualquier miembro de la familia que cuide a esta persona con discapacidad que depende de su cuidado. Porque hay otros cuidadores que son los cuidadores que llamamos nosotros externos, que son los que contratan las EPS, que sí se les paga por cumplir esa labor de cuidar a una persona con discapacidad, pero son pagos. Que las EPS no nos permiten a nosotros como familia, vamos, si yo fuera enfermera, mi hijo necesitara una enfermera, a mí no me dejarían ser la enfermera de mi hijo. No se lo permiten a uno las EPS, así uno esté valorado y esté académicamente tenga la capacidad de lo que se necesita para ser una enfermera, no se lo permiten a uno. O sea que, ¿qué se están haciendo ustedes para que se reconozca esta labor, ya sabiendo de que un padre o un familiar cuidador se dedica a las 24 horas 7 y los 365 días del año a cuidar a la persona? Porque es que no los pueden abandonar. Entonces, cuando, por ejemplo, lo que veíamos en los casos que ya escuchamos anteriormente, donde en la mayoría, cuando llega la persona con discapacidad a la familia, uno de los dos miembros abandona el hogar. Tenemos muchos casos, como ya lo vimos anteriormente, donde el padre se convierte en el cuidador de su hijo con discapacidad, y así sucesivamente también va la madre. La mayoría son mujeres, madres, cabeza de hogar, y no con un solo hijo con discapacidad. En algunos casos hay varios hijos con discapacidad o tienen varios hijos que tienen que cuidar porque son niños. Entonces quedan solas, pronto aparece la discapacidad. Entonces ellos no tienen de dónde, ni forma, ni posibilidad de trabajar, ni de tener un sustento permanente. Entonces, ¿ustedes qué están haciendo, señora Clementina, para que se reconozca esta labor? ¿Qué procesos están llevando? Pues empezamos nacionalmente hace 4 años a recoger firmas. La idea era que recogiéramos cierta cantidad de firmas donde pudiéramos presentárselas al presidente de la República y por ende pudiera ser una ley, ¿sí? Pasar a hacer una ley, pero no alcanzamos el tope de las firmas. Entonces hemos hecho incidencia tanto a nivel municipal, departamental y nacional. Hay 2 proyectos de ley, uno cursa en el Senado y el otro cursa en la Cámara. La idea es que estos proyectos sean aprobados a favor de nosotros, que seamos reconocidos y seamos remunerados por esta labor, que seamos caracterizados, porque no sabemos a nivel nacional cuántos cuidadores somos. Entonces, y como usted dice, la mayoría de cuidadores familiares somos mujeres, somos madres, hermanas, tías, abuelas, hijas, nietas, pero también hay hombres cuidadores. Eso no se puede negar, porque hay muchos padres que también quedan solos con su hijo o hija o familiar, o cuidan la mamá o cuidan, sí. Entonces ellos también, pero son pocos, la mayoría somos mujeres y la mayoría somos mujeres cabezas de hogar, que respondemos no solo por la persona con discapacidad, sino por otros hijos y por todos los gastos que acarrea un hogar, ya que muchas de nosotras, cuando tenemos nuestro hijo con discapacidad, nuestro familiar, nuestro compañero permanente o nuestro esposo, nuestro papá de nuestro hijo, termina abandonando. O sea, a los hombres les da más miedo esto de responder por una persona con discapacidad. Bien, doña Clementina. Bueno, ¿y qué más piensan hacer? O sea, ¿qué acciones vienen próximas para realmente hacerse invisibles ante la sociedad y ante el gobierno local, departamental y nacional? Pues nosotros hemos llevado una lucha para también que se nos reconozca en los diferentes comités, ya sean departamentales, municipales o nacionales. En estos momentos yo represento a los cuidadores familiares en el Comité Municipal de Bucaramanga, pero lo represento solo con voz, porque no tengo voto, porque hay que cambiar algo en el consejo y esto no se ha hecho. En la gobernación también he solicitado que se nos dé eso, pero también hay que cambiar algo en la asamblea, entonces no hemos podido acceder a eso. Últimamente fue que en el Consejo Consultivo de Mujeres,
que se hizo hace poco la gobernación, anexó que la madre cuidadora, pero como vuelvo y le pregunto, no sé, cuidadora de qué, porque las mamás cuidamos muchas cosas en la vida, hay una representante en ese comité, pero realmente el grupo que yo manejo, que es bastante grande en Santander, no tenemos idea o no supimos, la información no llegó, las mamitas que al menos estamos agrupadas, que son más de 200 mamitas y cuidadoras familiares, no supimos de esto, no votaron, entonces no sabemos cómo fue el proceso que se dio. Fue un espacio que lo hemos peleado y lo hemos solicitado, peleado de la mejor forma, ¿no? Hemos solicitado a la gobernación en varias intervenciones que he podido hacer en la asamblea departamental, lo solicité, y pues este espacio lo dieron para la madre cuidadora, pero nosotros, vuelvo y repito, nosotras como mujeres que somos cuidadoras familiares, porque somos las que no somos remuneradas por nadie nos remunera. Bueno, doña Clementina, ya para cerrar, cuéntenos, ¿vienen algunas actividades en aras de poderse, digamos, dar a conocer y como tienen algunas actividades en estos días o cómo es la programación con respecto a estas actividades? Bueno, el 5 de noviembre se celebra a nivel internacional el Día del Cuidador Familiar, porque es que hay en otros países que sí esta labor es reconocida y es remunerada. Acá en Colombia, tristemente, no. Entonces vamos a hacer unas actividades. Todavía no tenemos exactamente qué es lo que vamos a hacer, pero sí vamos a salir sea un plantón o sea una marcha pacífica, a reclamarle, a darnos a conocer también a la comunidad para que sepan que es un cuidador familiar. Vamos a estar en diferentes partes, ya sea gobernación, alcaldía y el Palacio de Justicia, ya que los jueces son los que ahora, los médicos nos niegan las cosas, ¿no? Entonces uno pone una tutela y el juez decide, pero el juez también le da miedo, así como el médico le da miedo ordenarle a uno las cosas, ahora el juez dice no, que lo haga una junta médica, y nos tienen de allá para acá y no nos resuelven nada, ni el médico, ni el juez, ni la EPS, ni nadie. Y por eso cuando Diego Jonathan habla del síndrome del cuidador, esa es una de las cosas, porque uno se estresa, uno se desespera como padre o como madre o como familiar cuidador, uno se desespera porque cuando un hijo o un familiar necesita un medicamento y si no se le da, puede convulsionar, puede presentar muchas cosas y patologías y uno no haya qué hacer. Esto lo desespera y nos hemos convertido, yo muchas veces me llaman muchas mamitas y muchas cuidadoras que están desesperadas, que ya no dan más, que tiran la toalla. O sea, a veces me he convertido en psicóloga sin tener el cartón porque escucho a muchas mamitas este problema, este es el afán, este es el diario vivir de todas nosotras. También sacamos un bono para los que nos quieran colaborar de solidaridad para hacer todas estas actividades y poder obtener nuestra personería jurídica. Un bono de 3 cifras, juega el 30 de octubre con la Lotería de Boyacá, el valor es 2.000 pesos y el ganador se ganaría 200.000 pesos. Es un bono de solidaridad pro cuidadores familiares de Santander. Para el que nos pueda colaborar, mi número de teléfono es 318-529-5854. Esas son las actividades que hacemos, sí, y hacer incidencia en todas las partes que podamos, seguir en esta lucha con la alcaldía, con la gobernación y con todas las entes gubernamentales y no gubernamentales que puedan aportar a nuestro proceso. Bueno, gracias doña Clementina y gracias por contextualizarnos en todo este tema. Una vez más, se da a entender de la vulneración de derechos que tenemos las personas con discapacidad, igual nuestros familiares cuidadores. Entonces, esto está a pedir. Muchas gracias doña Clementina y nos encontraremos en otra ocasión. La frase de la semana. Bueno, Diego, viene la frase de la semana. ¿Cuál es?
Bueno, aquí tengo una frase muy interesante, una frase que publicamos precisamente ayer en mi página de Alaspergiano, y es una frase que su autora es la persona que me ha ayudado con los guiones de los videos y con muchas cosas en esta página. Ella es madre de una persona con autismo y ella lo que escribe es lo siguiente: un hijo cambia nuestro mundo, pero un hijo con autismo hace que tengamos que cambiar el mundo. Realmente esto que ella dice es aplicable a cualquier persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque el mundo en que vivimos es un mundo, digamos, demasiado normalizador. O sea, es un mundo donde todo lo que se salga a la media es visto como raro, es discriminado. Las personas con discapacidad, básicamente lo que vienen a enseñarnos es que las diferencias son válidas. Otra cosa que nos enseñan las personas con discapacidad es que de la diferencia se puede construir y que la diferencia aporta. De hecho, esto es lo que nos ha enseñado también la misma naturaleza, que si nosotros aprendemos a hacer las cosas de forma diferente y a tener en cuenta las diferencias, esto al final es algo que nos enriquece a todos. De esta forma, pues estamos llegando ya al final también de nuestro programa. Entonces, Diego, haga la cordial invitación a nuestra página de Discapacidad Nación. Bueno, amigos, recuerden que para que no se pierdan ninguno de estos episodios, nosotros tenemos un canal en YouTube llamado Discapacidad Nación. Allá todas las semanas estamos publicando todos estos episodios. Allá también van a poder encontrar todos los episodios desde el primero que hemos publicado. Entonces suscríbanse a ese canal, activen las notificaciones y sus preguntas, sus comentarios los pueden enviar allá, o también a nuestro correo electrónico discapacidadnacionsantander@gmail.com. Listo, Diego, entonces muchas gracias por acompañarnos hoy en el estudio. Y también, amigos, es muy importante que ustedes a través de los comentarios propongan temas que queremos que tratemos en este programa. Si alguno tiene alguna historia muy interesante, algo que quiera compartirnos, contáctese con nosotros y ahí cuadramos una entrevista o lo que quieran.